Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mi Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mi Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Venimos a escuchar, hablar, a escuchar al Señor y hablar con el Señor. Esto que se dice tan fácil, no lo es. En un rato de oración no nos podemos limitar solo a evitar las distracciones o estar escuchando cosas. Es necesario aprender a escuchar y hablar. Escuchando y hablando se aprende a amar, que es la meta de nuestra vida. Es la meta de nuestra vida. El actual prelado del Opus Dei, Monseñor Fernando Caris, en una carta que dirigía pues a todos aquellos que están en medios de formación, decía él: la felicidad personal no depende de los éxitos que conseguimos, sino del amor que recibimos y del amor que damos. Por eso, a eso venimos a un rato de oración y se lo podemos ir diciendo al Señor: Señor, que yo te sepa escuchar y que sepa hablar contigo. El fundador del Opus Dei, San José María, dejó escrito en forja, pues una manera muy bonita de decírselo al Señor. Decía así: Dios mío, enséñame a amar. Dios mío, enséñame a orar. Unirnos a Jesús, llegar a amar a Jesús con pasión, tener el corazón lleno de amor a Dios y a los demás. Esa es la santidad. Esa es la llamada a la santidad. Y esa santidad, en definitiva, es llamada a la plenitud de cada uno de nosotros, de llegar a amar y llegar a ser amados. Amar y ser amados. Pero es una vez más, se lo podemos decir al Señor: Dios mío, enséñame a amar. Dios mío, enséñame a orar. A orar. Y esto siempre ha sido así. Pongo el ejemplo, para terminar esta introducción a este rato de oración, de un escritor contemporáneo, Fabrice Haddad, que él mismo se presenta como un judío con nombre árabe, converso al catolicismo. Y es un hombre que, pues siendo joven no era nada, era un ateo, ¿no? Pero hoy en día está casado y es padre de 5 hijos. Y en una ocasión él decía: ser cristiano, católico, no es simplemente unirse a algo, saber algo, ser parte de algo. Es sobre todo unirse a alguien, querer a alguien, amar a alguien. Por eso la misión apostólica no es contar algo para que sepan algo, hagan algo. Es hablar de alguien. Es ayudar a que los demás hablen con alguien. No es tanto comunicar, sino es entrar en comunión con alguien. Y ese alguien es Jesús. Por eso le decimos: Señor, que yo quiero unirme a ti. Quiero aprender a amar y dejarme amar. Quiero amar más allá de mí yo, más allá de mí yo. Dios mío, enséñame a amar. Dios mío, enséñame a orar, a orar. Y para continuar nuestra conversación con el Señor,
Pues vamos a acudir al Evangelio que se nos presenta en el domingo quinto del tiempo ordinario. Es un evangelio que lo relata San Lucas. Y nos decía así San Lucas, ¿no? Que una vez Jesús, a orilla del lago de Genezaret, una muchedumbre se congregó ahí para poder oír lo que Jesús decía. Y entonces, sigue relatando San Lucas, Jesús vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Y sin decir nada, el Señor subió a una de las barcas. Y esa barca era la de Simón Pedro. Y le pidió que la apartara un poco de tierra. Y desde la barca enseñaba a la gente. Fíjate, si nosotros nos hacemos con nuestra imaginación, le decimos al Señor, Señor, ayúdame a hacer oración, saber meterme en el pasaje, imaginarme cómo era esto, cómo tú te metes a aquella barca, Y este pasaje del Evangelio nos puede ayudar a entender de que el Señor entra en aquella barca sin pedir permiso y se mete en la barca de Pedro para hacer de Pedro ahora un discípulo, un apóstol. Pero no le pidió permiso para entrar en aquella barca. Y entró en aquella barca para amar a Pedro y para que Pedro se dejara amar. También el Señor, como muchos santos lo han rezado, tú también, Señor, te metes en la barca de mi vida sin pedir permiso. Y te metes para pedirnos santidad. Esto que acabamos de decir, que suena tan sencillo, hoy en estos días, en el mundo en el que vivimos, en estos tiempos, puede resultar muy violento para alguna gente esta afirmación de que Jesús se mete en nuestras vidas sin pedirnos permiso. Porque a veces pensamos que somos muy importantes, que nadie, ni Dios mismo, puede venir, entrar y pedirme algo tan radical, la santidad. Pedirme que lo siga. Por eso, fíjate, en solo estos pocos versículos nos puede servir como para ir hablándolo con Jesús. Yo te dejo, Señor, que entres. ¿Y por qué nos pasa eso a nosotros? Pedro no, Pedro lo dejó subir, pero a nosotros nos puede pasar que, porque no nos vemos mucho a nosotros mismos, nos damos muchísima importancia. Pero también puede suceder que la gran razón que está en el fondo es porque no sabemos ver a los demás. Fíjate, volvamos al pasaje del Evangelio, ¿no? Pedro, ¿qué está haciendo? Ya ha terminado de trabajar. En aquel lago se pescaba de noche. Pero Pedro y los demás que han regresado de una pesca infructuosa se dan cuenta que está ahí Jesús en la orilla y está hablándoles a la muchedumbre. Y el Evangelio lo dice muy claro, está hablándoles de la palabra de Dios. Pedro ve y oye que Jesús está enseñando. Pedro ve que Jesús está haciendo el bien a la muchedumbre. Y que ese bien que está haciendo Jesús, Él también puede contribuir para que siga ocurriendo ese bien a la gente. Y lo deja subir a la barca. Podríamos decir que Pedro no se está viendo a sí mismo. No está ensimismado. Pedro ve el bien que hace a los demás. Y nos podríamos preguntar en el rato de oración para hablarlo con el Señor, ¿yo veo como Pedro?
que si Dios hace el bien a los demás y desea entrar en mi barca, yo lo dejo entrar, yo lo dejo subir. Digámoselo con fuerza: Dios mío, enséñame a amar. Dios mío, enséñame a orar. A orar. ¿Eh? O sea, es decir, porque entonces nos damos cuenta que ese Jesús que ha entrado en mi vida no es para complicarme, es para que yo también colabore por la muchedumbre, por la muchedumbre. Fíjate, el Evangelio nos sigue relatando que cuando acabó Jesús de hablar, le dijo entonces a Pedro: rema mar adentro y echa tus redes para la pesca. Y Simón Pedro le contesta al Señor y le dice: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Pedro ve que Jesús hace el bien a los demás y confía, y confía. No me cabe a mí en la cabeza, le digo al Señor, de que Pedro en ese momento estuviera pensando cuánto le va a cobrar a Jesús por haber usado la barca, o que Pedro ya estaba incómodo y que se fuera este Jesús de ahí, ¿no? O sea, Pedro pasa por encima de su desvelo. Ha estado trabajando toda la noche. Pasa por encima de su cansancio. Pasa por encima de su fracaso de una noche sin pescar. Porque Pedro no se está viendo a sí mismo. Pedro está viendo el bien que Jesús está haciendo. Por eso fíjate que aquí le podemos decir nosotros al Señor: Señor, entonces, porque yo a veces te dejo entrar a medias, porque yo a veces hago una cosa, pero no acabo de hacer lo que tú quieres, porque Señor a mí me cuesta confiar en ti. Y la razón, volvemos a lo mismo, porque nos vemos mucho a nosotros mismos. Estamos continuamente viéndonos a nosotros mismos. Porque en el fondo, Señor, somos narcisistas. Narcisistas. Por eso fíjate que nos puede servir para hablarlo con el Señor, ¿no? Ese mito que se cuenta, que contaban los griegos, ¿no? Sobre Narciso, que era hijo de unas divinidades, ¿verdad? De una divinidad del bosque, una divinidad de un río, que era un muchacho muy guapo, muy bello. Y entonces este Narciso, pues había una ninfa que se enamora de él y él la despreció. Aquella ninfa se llamaba Eco. Y entonces esta ninfa, despechada por el amor rechazado, pues acabó pues muriendo. Y entonces le pidieron a otro dios que castigara a Narciso por ser tan engreído. Y entonces, ¿qué hizo esa otra divinidad? Es un mito, ¿no? De que permitió que Narciso, que nunca lo había hecho, viera el reflejo de sí mismo sobre el agua. Y Narciso entonces, al verse reflejado en el agua, se enamoró de sí mismo. Y no dejaba y no paraba de contemplarse. Hasta que murió de hambre y sed. Y en el lugar donde su cuerpo cayó muerto, creció una flor. Y esa flor se llama el narciso. El narciso. Pues de aquí es donde viene ese término, ¿no? Cuando estamos muy ensimismados en nosotros mismos, cuando todo gira alrededor de mí, cuando no veo a los demás, cuando el más importante y el que va por enfrente es mi yo siempre. Y eso es una gran dificultad para amar. Mi tiempo, mi trabajo, mis cosas,
mi esto, mi otro, ¿no? O sea, decir, qué tremendo, ¿verdad? Fíjate que por eso al leer el Evangelio nos damos cuenta de que, le decimos Señor, por eso me doy cuenta de que Pedro es capaz de responderte rápido, porque no se está viendo a sí mismo. No está pensando en su desvelo, en su cansancio, en su fracaso, en que ya quiere regresar a la casa. No, Pedro está viendo el bien que Jesús hace a los demás. Dios mío, enséñame a amar. Dios mío, enséñame a orar. Fíjate que el Evangelio nos sigue relatando, muy bonito, que entonces Pedro con sus otros compañeros empiezan a remar mar adentro y echan las redes y dice el evangelista, San Lucas, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Y entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran a ayudarles, ¿ya? Y entre las dos barcas estuvieron hasta a punto de hundirse por la cantidad enorme de peces que estaban sacando. Y entonces Pedro se asombra, se conmueve, le da miedo decir, ¿quién es este? Y le dice, Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Todavía San Lucas añade, y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Y entonces Jesús le dice aquello, desde ahora serás pescador de hombres. Lo acaba llamando. Y al desembarcar, lo dejaron todo y lo siguieron. Le decimos, Jesús, qué increíble esto, haces un milagro, pero este milagro, detengámoslo y veámoslo con el Señor. Este milagro, Señor, no era solo para Pedro. Jesús podría haber hecho que remaran mar adentro y sacaran un pez enorme, ¿no? Grandísimo, gordo, ¿no? No, el Señor les hace que pesquen de una manera abundantísima. Tenían para comer ellos y para regalar. Tenían para vender y para dar. Y para dar. O sea, claro, pero volvemos a lo mismo. Pedro, ¿cómo se llama? Sigue sin pensar en él mismo. Si Pedro hubiera tenido un ataque de narcisismo en ese momento, hubiera estado dándole vueltas a las dificultades que tenía ahora. De que estaba a punto de que se le hundiera la barca, de que no tenía dónde guardar todos los peces, que no sabía cómo iba a explicarle a la gente, a sus otros colegas pescadores, de qué era lo que había pasado, de que tendría que hacer un esfuerzo tremendo para llevar todos esos peces que habían pescado para llegar a la orilla, que su descanso tendría que esperar, que la fatiga se iba todavía aún a acentuar más. No, Pedro no tiene un ataque de narcisismo. Pedro se da cuenta de decir, ¿frente a quién estoy? ¿Frente a quién estoy? Y por eso puede escucharle. Le digo, Señor, dame la gracia de ir más allá de mi yo. Más allá de mi yo. Por eso el episodio de la pesca milagrosa nos puede ayudar a descubrirnos que el Señor nos pide a cada uno. Que el Señor entra en nuestra vida y lo que nos pide es santidad, amar, para hacer el bien a los demás. Y esa es la santidad. Le digo, Señor, que yo te sepa entender cuántas cosas no entendemos por ser unos narcisistas. Cuántas cosas no entendemos porque mis ojos, mi corazón, mis oídos están llenos de egoísmo, Por eso, al considerar esta historia, que no es un cuento, es una verdad, no es un mito, esto es algo que sucedió. A veces podríamos pensar, pero yo debería hacer más, pero no puedo. Puede parecer una reacción normal, pero es equivocada,
porque el Señor lo que nos invita es a amar y dejarnos amar para hacer el bien, para hacer el bien. Jesús sube a la barca de Pedro porque quiere estar con Pedro. Jesús sube a nuestra barca, a nuestra vida, porque quiere estar con nosotros. Quiere que nos unamos a Él. Eso es la santidad. Eso es la vocación. Dios mío, enséñame a amar. Dios mío, enséñame a orar. A orar. Aquellos pescadores, se dieron cuenta, Pedro está entendiendo que es unirse a Cristo, seguir a Cristo. La santidad no es hacer cosas raras. Fíjate que hace muchos años, cuando no era todavía Papa Benedicto XVI, sino el cardenal Ratzinger, decía él de que, y esto lo escribió con ocasión de la canonización de San José María, en el 2002, decía el cardenal Ratzinger, dice, existe una idea equivocada de lo que es la santidad. Dice, a veces pensamos que es todo una virtud heroica y tenemos un concepto erróneo, dice, y podemos llegar a pensar, no es para mí, porque no me siento capaz de alcanzar ese grado de heroísmo. Esto es un ideal demasiado alto. Y seguía diciendo el mismo Ratzinger, la santidad se convertiría entonces en algo reservado a algunas personas especiales, no a personas normales como nosotros. Pero se trata de una concepción equivocada, una percepción errónea que ha de ser corregida. Y entonces decía él, y en esto me parece clave que lo ha hecho el propio José María Escrivá. ¿Y cuál fue el mensaje que recibió San José María? Que todos los cristianos en medio del mundo estamos llamados a la santidad. Y esa santidad es unión verdadera con Cristo. Por medio de los sacramentos, por medio de la oración, vivir en gracia, para hacer el bien a los demás, para santificar mi trabajo, para hacer apostolado, para tener verdaderas relaciones de amistad, para revitalizar la familia. Por eso le decimos a Jesús, enséñame a amar, enséñame a orar. Existe, en definitiva, una concepción muy peligrosa de lo que es la santidad, concebida como un esfuerzo sobrehumano. No, y simplemente un esfuerzo para mejorarnos personalmente. No, es para ayudar a los demás. Por eso nuestro gran punto de luchas es no ensimismarnos, no caer en el narcisismo, no poner mi yo en primer lugar, sino que yo te sepa poner a ti, Señor, en primer lugar. El Señor no se sube a nuestra barca porque hayamos pasado de triunfo en triunfo y porque somos los mejores. Eso sería un error, pensar que la santidad es solo para aquellos que son mejores. Yo, como no soy tanto. No, es para todos. Dios mío, enséñame a amar. Dios mío, enséñame a orar, a no pensar tanto en mi yo, a amar más allá de mi yo, Fíjate que esta anécdota a mí me gusta, ya la he contado en otras ocasiones, pero es cuando no pensamos en nuestro yo, sino en la misión, en la gente, en la muchedumbre, entonces somos capaces de mucho más. Esta es una de esas anécdotas de empresas, entonces, donde había el jefe de ventas de una compañía de seguros de Nueva Escocia. Reunió a su grupo de vendedores y les decía que no eran lo suficientemente valientes o sociables para poder triunfar en las ventas de seguros, ¿no? Y entonces, claro, y veía que la gente no estaba como muy motivada, ¿no?
Y entonces de repente él se dio, porque la reunión la estaban teniendo en un edificio, se dio cuenta que en la parte externa de la ventana, que estaba en un 17º piso, vio un andamio y que ahí estaban unos empleados que estaban lavando las ventanas desde afuera, subidos al andamio, ¿no? Entonces rápidamente tomó una hoja de papel, escribió una nota y la sostuvo contra la ventana para que la pudiesen ver. En la nota les preguntaban, ¿y ustedes no están interesados en un seguro de vida, un seguro contra accidentes o un seguro contra la invalidez? Y entonces aquellos hombres, pues a través de la ventana le dijeron que sí, que estaban interesados, ¿verdad? Pero que en ese momento solo podían hablar con él si él se subía al andamio. Y entonces el tipo, sin dudarlo, el jefe de ventas, aceptó su propuesta. Y entonces se fue a la azotea, al último piso, y desde ahí se bajó por medio de un cable hasta el mismo andamio. Y estuvo conversando con ellos y les vendió un seguro de vida. Un seguro de vida. Fíjate, si esto en una empresa, un hombre que se da cuenta de la misión, el objetivo, a lo que hay que se quiere llegar, como lo querramos decir, es capaz de ir a más. También nosotros en la vida cristiana, cuando nos damos cuenta de que el Señor se mete a mi barca, no para perfeccionarme, se mete a mi barca para llegar a la muchedumbre, para hacer un bien a los demás, por medio de mi amistad, por medio de mis relaciones familiares, por medio de mi trabajo. Ser pescadores de hombres, ser pescadores de hombres. Podemos comprender, ¿verdad?, que pues como Pedro pues le dice, Señor, apártate de mí que soy un pecador, porque le está diciendo, Señor, me gustaría seguirte y tal, pero me doy cuenta que tengo muchos errores. Y Jesús por eso le dice, no tengas miedo, no tengas miedo. Serás ahora pescador de hombres. El Señor lo llamó a Pedro, lo llamó para que estuviera con él, para que ayudara con su vida a otros muchos más. No le estaba diciendo el Señor, vente conmigo, que ahora estarás de triunfo en triunfo, de éxito en éxito. No, Pedro después cometería muchos errores, pero tuvo la humildad de agradecer, tuvo la humildad de ir más allá de su yo, tuvo la humildad de no caer en el narcisismo, Por eso, al contemplar este pasaje del Evangelio, te hemos estado diciendo, Señor, enséñame a amar, enséñame a orar. Sube, Señor, entra en mi vida para ser un cristiano en medio del mundo, para ser sal y luz. Y el Señor sube cada día a nuestra vida, sube cada día a nuestra barca. Jesús no se cansa de invitarnos a esta gran aventura de recristianizar el mundo desde dentro. No se cansa. Hemos de terminar y acudimos a quién más, a la Virgen Santísima. A ella que supo dejar que Jesús, que Dios entrara plenamente en su alma, en su corazón. Y por eso le contestó, como lo recordamos en el Ángelus, hágase en mí según tu palabra. Le decimos, Madre mía, intercede por nosotros, que no seamos Narciso. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.